Hola, buenas. Yo soy Fafa, me dedico a la medicina, soy médico. Y estoy haciendo este video un poco para explicar cómo funciona el triage o la categorización de la urgencia del Hospital de Puerto Montt. Em, Se usa un sistema de categorización que se llama ESI, em, ya, que es una sigla que no es tan importante. Pero lo importante de esto es que divide eh, a la persona que consulta en 5 categorías, ¿ya? Ahí voy a poner como una imagen, pero C1, C2, C3, C4, C5, ¿ya? Em, Ahora, en general, la categorización va a depender de la, como el motivo de consulta, si viene derivado o no, los signos vitales de la persona, cuánto está su frecuencia cardíaca, cuánto está saturando, que la saturación de oxígeno, o sea, la oximetría de pulso en realidad así se llama, es un poco ver qué tan oxigenada está la sangre. Y eso es lo que le ponen en el dedito y sale en la pantalla, ¿ya? Eh, y obviamente también eh, otras cosas que evalúa la persona que se encarga de la categorización, que generalmente un enfermero. El C1 es la persona que necesita atención inmediata. Es una persona que está inestable, que es la palabra que utilizamos como en medicina. Es alguien que necesita inmediatamente ser atendido. Por ejemplo, alguien con un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular, que está todavía en periodo de ventana, que es lo que le llamamos a cuando las personas llevan poco tiempo desde que empezaron sus síntomas y hay posibilidades de eh, revertir esto, ¿ya? O, por ejemplo, alguien que está con un infarto eh, en ese momento, o alguien que tiene algún grado de eh, complejidad su patología que necesita que alguien haga algo en ese mismo instante. Eso es la categorización C1 y esos pacientes en general ingresan al reanimador. Luego tenemos la categoría C2, ¿ya? La categoría C2 es el paciente que está grave, pero que no tiene un riesgo vital inminente, ¿ya? Que sería el que entró al reanimador. Ya, entonces, efectivamente es alguien que necesita ser evaluado de forma urgente, pero eh, eh, puede esperar a que haya un box para atenderlo. En general, eh, la categoría C2 son la mayoría de los pacientes que se ven en la urgencia del hospital. Ya, después tenemos el C3, que es una complejidad media, ya, que es alguien que eh, si bien no no está grave en ese momento, podría ser que si eh, espera mucho o de acorde a como la evolución que tenga, puede evolucionar a alguien que sí necesite que esté más grave, ¿ya? Que podría, por ejemplo, alguien que inicialmente está en categoría C3 evolucionar hacia C2, ¿ya? Luego están las personas que están categorizadas como C4 o C5, ya que en general en la urgencia del hospital son personas que no se ven tanto por un tema de capacidad de atención a la gente. La gente que tiene que queda con la categoría C4 tiene una condición que no es urgente, es de baja complejidad. Por lo tanto, es algo que puede ser resuelto sin necesidad de atenderse en el hospital. En general, se pueden atender en el SAPU, en el CEFAM, en los SAR, porque no necesitan estudios, por ejemplo, de laboratorio, las cosas que la urgencia o el hospital tiene y el resto de los otros servicios no. Igual, por ejemplo, hay dentro de lo que es la red de salud, eh,
los SAR pueden tener, por ejemplo, algún grado de exámenes o cosas así, pero en general son personas que necesitan atención médica, pero no exámenes, ¿ya? Claro, para resolver el problema que ellos tienen. Pueden esperar, no es algo que haya que resolver en este mismo instante. Y ya lo que es la categoría C5 es una consulta general. Ya, eso sí es gente que eh, no tiene complejidad en su patología. Es algo que efectivamente podría ser solucionado otro día, en otra situación, en otro lugar. Eh, no es una atención de urgencia, es una consulta general. Que, que en realidad, claro, lo ideal sería que esa consulta se solucionara en, por ejemplo, un CEFAM con una hora que se pide, o sea, puede haber espera. En la situación actual, o como de los últimos años del servicio de urgencia del hospital, en general los pacientes que más se ven, bueno, obviamente los C1 y, eh, y C2, C3, ya en general pacientes C4, C5, si bien puede ser que se inscriban en la lista de espera, que sean categorizados y todo, en general eh, no, no se ven o se retiran antes de ser vistos por un tema de los tiempos. O sea, a medida que la gente va llegando y se van categorizando, si tú llegas, por ejemplo, a las 8 de la mañana y te categorizas C4, da lo mismo que hayas llegado primero. Antes de ti hay que ver a todos los pacientes C2, a todos los pacientes C3 y obviamente a todos los pacientes C1 que estén. Por lo tanto, en general, la gente que consulta y que queda con esta categoría no se retira antes de ser evaluada. Por lo tanto, ¿cuánto voy a esperar? Las personas que sean, obviamente si uno entran directamente al reanimador, en general es gente que no consulta solamente de forma espontánea, también hay personas que vienen derivadas de otros lugares, personas que vienen de los hospitales del área, Yanquihue, Calbuco, Frutillar, o gente que eh, viene desde sus casas, pero trasladados por el SAMU, ¿ya? Que ellos obviamente hacen toda una atención inicial, evalúan a este paciente y determinan que efectivamente necesita ingresar a través del reanimador. Eh, esas personas claramente no esperan. Ahora, obviamente, em, dentro de lo que es, por ejemplo, el servicio de urgencia del hospital, hay, por así decirlo, espacio para 3 reanimaciones. Ya es, es poco probable o ha pasado poco que haya como, pero ha pasado, que haya más de 3 reanimaciones simultáneas. En general, primero se estabiliza un paciente, ese paciente se traslada a otro lado y así se va despejando un poco el reanimador como espacio físico con todas las herramientas que se necesitan para resolver eh, esas situaciones. Y luego tenemos C2, C3, que en general son los pacientes que sí se ven más dentro de la urgencia, en el sentido de que por un tema de flujo de pacientes, de cantidad de gente. Los C2 es más o menos lo que el objetivo o como la meta que tenemos, que tiene la urgencia, es ojalá evaluar, que tengan atención médica dentro de media hora desde que son categorizados. Eso obviamente no se cumple en la mayoría de los casos por un tema de otros temas que tienen que ver con el nivel de colapso de la urgencia. Si la urgencia no tuviera ningún hospitalizado y solamente tuviéramos como esta lista de pacientes que se inscriben, probablemente habría como una atención más rápida, ¿ya? Por lo tanto,
¿de qué depende cuánto vas a esperar? Depende, obviamente, de tu categorización, C2, C3, C1, C2, C3, pero también de cómo sea la situación de ese día de la urgencia, que en realidad depende mucho de cómo esté el nivel de colapso del hospital hacia los otros servicios. Una persona que se hospitaliza, en general, queda en el servicio de urgencia hasta que se le encuentra una cama donde estar. Y es en esto en que, en cierta forma, hay más retrasos y todo. Todos sabemos, me imagino yo que igual, si alguno de ustedes ha estado alguna vez hospitalizado acá, hay, em, no hay tanta disponibilidad de camas, hay muchos pacientes que a veces quedan hospitalizados en pasillo, que se hospitalizan en la urgencia y están ahí en la urgencia más de un día. Entonces, en cierta forma, eh, estamos un poco limitados con respecto a el espacio físico y también, obviamente, la carga. ¿Ya? O sea, el sistema está hecho, pensado en un X número de pacientes, que la idea es como que estén ahí hasta que se estabilice, se determine cuáles son sus necesidades, si necesita, por ejemplo, una unidad de paciente crítico, ya sea la UCI, la UTI, si necesita en realidad una cama básica o necesita hospitalizarse, por ejemplo, en el servicio de medicina interna. Nosotros en la urgencia lo que hacemos, o lo que se hace, la idea es eso, estabilizar al paciente que esté inestable y buscarle su lugar. Obviamente que por temas de disponibilidad de camas, de otros servicios, es un poco complejo el avanzar en ese sentido, porque igual eh, eh, es como un sistema en serie, como una cadena. Entonces, si no se avanza el otro lado, nosotros no podemos seguir avanzando. Por ejemplo, si tomamos más gente de la que podemos cuidar directamente, por un tema de recursos humanos, de espacio físico, si tomamos a más personas de las que que lo que podemos nosotros hacernos cargo, eso igual implica que el cuidado del paciente se ve como deteriorado. En el sentido de que, claro, si estamos pensando en una, una enfermera para tantos pacientes, si le pones el doble de pacientes, es menos tiempo por cada paciente. Claro, si tenemos más gente de la que estamos diseñados para hacernos cargo de, no se administran los medicamentos, no, no se hacen los controles que se necesitan. Entonces, para asegurar una atención de calidad, tenemos que limitar el cuánta gente está dentro, por así decirlo. Claramente, eso es un problema que hay que solucionar con respecto al nivel de colapso, pero eso más o menos es. Por eso existe esto de esperar tanto. Y en general, tampoco es que nosotros podamos decirle a alguien, que la enfermera o el enfermero que esté en el selector que le decimos nosotros, pero que es el box de categorización, no puede decirles váyase, porque no es una persona que haya sido evaluada por un médico. Hay muchas veces en las que el servicio de urgencia está colapsado, eh, que hay mucha gente esperando afuera, hay mucha gente esperando atención, y lamentablemente tampoco podemos asegurarles o decirles de forma así concisa cuánto tiempo se va a demorar la atención, cuánto tiempo de espera hay, porque eh, va dependiendo también de lo que vaya ocurriendo. Puede ser que, claro, eh, el, haya C2 con
3, 4 horas de espera y empiece como a descongestionarse un poco la urgencia, pero ocurre un accidente, llega un paciente al reanimador. eh, hay situaciones que también yo creo que la comunidad en general no visualiza, porque el ingreso de estos pacientes que son C1 y entran directamente, traídos por SAMU, por ejemplo, ustedes no lo ven, ¿me entienden? Hay situaciones que tampoco podemos controlar, eso es lo que quiero decir. Ya, lo otro que igual es importante es, para que ustedes sepan, es que en este momento la lista de espera del servicio de urgencia del Hospital de Puerto Montt funciona por especialidad, ¿ya? Está la lista de traumatología, la lista de pediatría, está la lista de cirugía, la urgencia ginecológica que funciona más o menos de forma independiente al resto, por así decirlo, por un tema de espacio físico y todo lo demás. Y la lista de medicina interna. Y la lista de medicina interna abarca en general todo lo que el resto no hace. Allí está, en esta misma lista, en la misma, como, sí, en la misma lista de espera está los pacientes, por ejemplo, bueno, que tienen problemas de medicina interna, que sería como problemas médicos que no se operan necesariamente, pero también en este momento abarca eh, parte de los pacientes que son de la especialidad de neurocirugía, por ejemplo, neurología y neurocirugía están dentro de la lista de medicina interna. Psiquiatría está dentro de la lista de medicina interna. eh, lo que son las especialidades, ahí ya se puede dividir, por ejemplo, urología, las cosas urológicas, a veces se hace cargo cirugía, a veces nos hacemos cargo nosotros. Entonces, también eh, hay que entender que dentro de la lista de medicina interna hay una gran variedad de distintas como condiciones, consultas de urgencia que obviamente eh, influye en el sentido de cuánta gente está esperando. ¿Ya? Em, eso.